En el 2019 perdí $1,000,000 por la bancarrota de un cliente mío en mi ámbito empresarial, en mi compañía de logística y empaque, que ese evento era como haber entrado a una carrera, a una maestría de negocios, por la cual el ticket de entrada cuesta $1,000,000. Pues hay muchas vidas que vivir, ¿no? O sea, me di permiso de ser autor, me di permiso de hacer un masterclass para ayudar a otros empresarios, me di permiso de crear el podcast Súbete al Ring, y me di permiso de muchas cosas, de convertirme en un creador de contenido. Sabes que tienes todo, incluyendo el apoyo de tu familia, de tu casa. Pues ya no, ese es el bottom, ya no hay más. Nunca dejes de hacer networking, porque nunca sabes en qué lugar y en qué momento vas a conocer a la persona que te va a llevar al lugar que siempre soñaste. Quiero aprender qué te tumbó a ti, por qué te tumbó, cuándo te tumbó, y cuando estabas en la lona, cómo lograste pararte de ello y qué aprendiste, qué estableciste en tu vida a partir de ese evento. Porque no puedes ser un perezoso esperando la bondad de Dios, la bondad del universo, ¿no? Vamos a ir al 2017, 18 y tienes la oportunidad de esquivar ese gran golpe. No lo esquivaría, porque ese golpe me ha llevado a ser el José Ochoa que soy hoy. Hola, bienvenidos a Expo Liderazgo, el podcast. Yo soy Israel García y hoy no es la excepción. Como cada semana tengo para ti una gran entrevista a través de Alternativa FM 100.3 y por supuesto nuestro canal de YouTube, Expo Liderazgo MX. El día de hoy mi invitado y yo vamos a hablar de cosas muy apasionantes, muy interesantes y que te van a construir en la vida y en los negocios. Hablaremos de ¿cuáles son esos verdaderos golpes que te hacen tirarte en la lona y a veces no puedes ni siquiera levantarte? Por supuesto, vamos a conversar de cómo le hacemos para no tirar la toalla en el round 1, en el round 2, en ningún round, en los negocios que estamos construyendo. Y por supuesto, nos dará una ruta lo más clara posible para poder crecer allí, en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros negocios. Estoy hablando de José Ochoa. Él es, aparte de ser un buen amigo, él es un empresario binacional, es creador de contenido, es autor, pero es alguien apasionado por ayudar a muchos en sus negocios. José, bienvenido hoy a Expo Liderazgo. Muchísimas gracias, Israel. Gracias por darme la oportunidad de sentarme aquí con tu audiencia, de que podamos hablar de todas las pasiones que tenemos y de todos los proyectos, y siempre es bueno y positivo tener estas ventanas como esta que nos estás abriendo el día de hoy. Oye, no, pues ya teníamos un buen tiempo platicando cuando nos sentábamos a poder hacer esta conversación y más que conversación es esta colaboración. Uh-huh. Y tú eres un apasionado del box. José, ¿cuál ha sido el golpe más duro que te han dado en tu proceso de emprendedor? En el proceso de emprendedor, bueno, pues ha habido muchos, obviamente, ¿verdad? Pero pues puede ser el más fuerte pero el más fructífero a la vez. Cuando en el 2019 perdí $1,000,000 por la bancarrota de un cliente mío en mi ámbito empresarial, en mi compañía de logística y empaque. Y este cliente, pues de la noche a la mañana se fue a la bancarrota. Después de 10 años de hacer negocio juntos, se fue a la bancarrota. De un viernes a un lunes pierdo $1,000,000, de los cuales 2 años después recuperé $45,000 y el abogado para llevar el proceso me cobró $50,000. Entonces ese golpe casi cierra mi empresa, pero afortunadamente con un gran equipo humano que teníamos o que tenemos en la empresa, pues fue parte medular de poder salir adelante. Y digo fructífero porque también yo lo vi al final del proceso. Fue un proceso de duelo, de frustración, de enojo, de tristeza, de miedo. Pero después de pasar por todo ese proceso, yo me vendí a mí mismo que ese evento
era como haber entrado a una carrera, a una maestría de negocios, por la cual el ticket de entrada cuesta $1 millón. Wow. Entonces aprendí de bancos, de clientes, de proveeduría, de empleados, de socios, pero sobre todo aprendí de mí. Aprendí muchas cosas de mí que no soy, que sí soy, pero sobre todo de ahí para el real, qué quiero ser y en qué me quiero convertir. Y una gran conclusión era que quería dejar de tener esa etiqueta simplemente en mi mente, que nadie me la puso, yo me la puse solo, de empresario y proveedor de mi casa. Eso era José Ochoa, empresario y proveedor. Entonces nunca me podía salir de ese esquema cuando pues hay muchas vidas que vivir, ¿no? O sea, me di permiso de ser autor, me di permiso de hacer un masterclass para ayudar a otros empresarios, me di permiso de crear el podcast Súbete al Ring, y me di permiso de muchas cosas, de convertirme en un creador de contenido, de seguir apasionado por mi negocio también, pero meterle una sofisticación y un dinamismo y una pasión muy diferente a ese José Ochoa empresario que tenía 10 años de ser empresario. El día de hoy tengo 17 años ya de ser empresario. Y bueno, ese fue, te puedo decir, a lo mejor el golpe más fuerte que me ha dado mi proceso empresarial. José, dices me di permiso. Es que eso que estás diciendo de me di permiso no podemos pasarlo por alto, porque creo que a veces ni nos damos cuenta que nosotros mismos no nos permitimos. ¿Cómo se vive el proceso para darte permiso de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona? Pues es introspección. Pienso yo, en mi caso, que yo nunca hubiera salido de ese cuadro o de ese corralito que tenía yo. ¿Por qué? Porque era un corralito de éxito, digamos, donde, pues ya logré mi sueño de ser empresario y esto y lo otro, y vivir en ese cuadro de empresario, ¿no? En esa fábula de empresario, cuando la verdad podemos vivir muchas vidas. Entonces yo siempre he sido un gran apasionado por los negocios. He sido coach y mentor por muchos años de pymes en la India, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, a través de fundaciones. Entonces yo ya sabía que me apasionaba interactuar con otros empresarios, digamos que en una etapa más temprana que la mía, pero también con empresarios, aprender de empresarios de alta gama, ¿no? Empresarios que han hecho cosas increíbles en el mundo. Entonces me apasionaba eso, pero regresaba a mi corralito de empresario, ¿eh? Entonces, cuando viene esta sacudida donde te dan muchos miedos, hay una introspección muy grande. Entonces, en esa introspección es cuando tú te das permiso de, oye, pero ¿y qué tal si hago esto? ¿Qué tal si aquello? Creo que un ingrediente que le voy a agregar, y a lo mejor nunca lo había dicho anteriormente, pero un gran agregado, un gran ingrediente a esta fórmula de lo de la bancarrota es el haber perdido varios de mis mejores amigos en una etapa temprana. Es decir, a los 30. Yo tengo 49 años, 2 de ellos los perdí a los 33 años que tenían ellos y yo, y otra la perdí a los 46 años. Entonces, ¿qué es lo que me deja eso? Sí, es mucho dolor, pero también es mucho aprendizaje de saber que la vida en cualquier momento se te va, que la vida mañana se puede acabar, hoy se puede acabar. Entonces, qué triste sería si tu fe, a mí mi fe me dice que después de aquí hay otra cosa, ¿no? Entonces salir a esa cosa, no sé qué sea, el cielo, lo que tú quieras, poder verte, si es que te dan la oportunidad de mirar atrás y decir, híjole, o sea, yo te di todas estas capacidades, yo te di todos estos talentos y no los usaste, ¿no? Como esas escrituras que hay de la Biblia donde, pues toma, te entrego tantos talentos, y hay el que se acobarda y lo entierra, hay el que se limita y lo cuida, hay el que le da un poquito de uso y hay el que lo maximiza. Yo quiero ser el que lo maximiza. Yo quiero
dejar todo. Y por ahí escuché hace como una semana en una entrevista que vi en internet que decía decía esta persona, hay que llegar a la tumba barrido y mellado y golpeado y así decir, puta, qué viajezote tuve, güey. O sea, usé todo. Entonces atreverse a eso, y desgraciadamente ves más del 90% de las personas, al menos que yo veo o interactúo a mi alrededor, que juegan el juego del confort, de lo seguro, pero pues va avanzando. Es como una tortillería. Va la tortilla en la tortillería hacia arriba y a fuerza, sí o sí, allá va a caer y vas a caer. Entonces sí, a lo mejor ahorita es un confort, pero ¿qué hay después? Entonces no hay fórmula perfecta. Creo que cada quien escoge su viaje. Lo que sí pienso yo que no se vale es que tú vivas cómodo deseando una vida diferente, pero por tu confort no te atrevas a vivirla. Pero si tú estás en tu confort y ese confort te llena y te llena brutalmente, adelante, güey, quédate ahí. O sea, de eso se trata, de que estés lleno y que te puedas acostar tranquilo y que te puedas levantar a toda madre diciendo, tengo la vida que yo elegí y me llena. Y si eso es estar en un trabajo tranquilo y estar en un trabajo 9 a 5, lo que tú quieras, ¿verdad? Que hay tanto estigma en eso. Está bien, pero lo que no se vale es que odies eso y que por cobardía y confort dejes de vivir todo el campo que podrías vivir. Y eso es honestidad y eso es coherencia, ¿no? Con lo que es coherencia. Con lo que nosotros estamos pensando. Y hablaste de esos dones y de esos talentos con los cuales nacemos, pero luego también vamos desarrollándolos. Claro. Pero déjame regreso un poquito porque vale. No cualquier persona pierde $1,000,000 y sigue la vida, ¿no? Eso tiene, o sea, la forma en que cada uno reacciona tiene mucho que ver con la actitud. Correcto. Pero más que hablar hoy de la actitud, ¿qué papel jugó tu familia en ese proceso? Y debo decir en un paréntesis que el mes pasado di mi último pago de ese $1,000,000. Eso. Ya. Ya. Capítulo cerrado. Después de 2018, todos esos años estar pagando puntualmente y pues bueno, o sea, es satisfactorio. Y creo que volviendo a lo que tú dijiste, no solamente es que tú hayas logrado salir de eso, sino también todo lo que hay a tu alrededor. Parte de ello es tu familia. Preguntabas. Para mí mi familia jugó un rol determinante porque en esas noches de pesadilla que yo tenía, donde noches sin dormir, recuerdo estar parado en la oficina de mi casa y estar viendo al horizonte en la madrugada, sudando frío, no pudiendo dormir, etcétera, y haciendo esa introspección por semanas, hasta que yo me convenzo de todo esto que te acabo de decir, porque yo me torturaba y yo decía, es que es $1,000,000, güey. Entonces yo decía, imagínate, le decía a cualquier persona, $1,000,000 aquí. Eso es lo que perdí. ¿Cuántos carros me podría haber comprado? ¿Qué tamaño de casa podría haber sido? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Entonces hasta que para ya, güey. Ya, es dinero nada más. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías que parar? Te puedo decir como mes y medio, porque también ese proceso era cuidar lo que se tenía. Había un ambiente extremadamente pesado en la oficina, como de duelo, porque no sabíamos si íbamos a sobrevivir. Mas, sin embargo, ni una sola persona claudicó, porque muchas personas, tú sabes, dicen, no, esto ya se lo llevó voy a pedir otro jale porque no duran más de 2 meses, ¿no? O sea, no se van a recuperar. No, nadie se quedó. Todos siguieron firmes, a nadie se le quitó el sueldo, nada. O sea, fue un proceso muy duro, además de estar lidiando con abogados, cortes, todo ese proceso que también aprendí muchísimo. Aprendí a negociar con a esta compañía que se fue a bancarrota. Vino un monstruo gigantesco norteamericano y lo compró.
Entonces negocié con esta nueva empresa. O sea, fue mucho aprender muchas cosas. Fueron meses, pero de repente te digo, en esas noches de miedo y sudor, pues ya me convenzo, digo, ok, ¿cómo le voy a dar? Y por ahí escuché también una referencia que me gusta mucho, que es la del pájaro, ¿no? Decía, oye, pues es que el pájaro se sienta en una rama, se para. Si la rama se quiebra, que puede ser tu empresa, pues nomás abro las alas y te voy a otro lado. Entonces dije, wow, sí es cierto. O sea, esto es dinero nada más. Si a muchos, sea poco, es mucho dinero. Para mí es mucho. Habrá gente que dirá, pues eso no es nada. Habrá gente que dirá, eso jamás en mi vida lo voy a ver, etc. Para mí era mucho dinero, pero es solo dinero. Lo podemos volver a hacer. 2, si todo esto se acaba, no importa. Tengo mis habilidades, tengo mis conexiones, tengo mi experiencia, tengo salud y puedo volver a empezar de cero. Entonces, cuando yo mismo me empiezo a vender todo esto, me quedaba un eslabón para cerrar. Entonces me levanto y le digo a mi esposa, oye, ¿te acuerdas cuando te dije que ser emprendedor, por lo regular hay 2 canchas a las que te lleva? Una es a donde te va muy chingón y te va muy bien, y la otra es donde te va muy mal y pierdes todo. Puedes quedar en la banqueta y pivoteas a veces entre las dos. Ahí andas entre las dos. Ok, el día de hoy estamos en la cancha donde probablemente podamos estar en la banqueta muy pronto y perder la casa y perder todo, y yo pedir trabajo o en lo que vuelvo a emprender o algo. Entonces le dije, lo más importante, ¿estás conmigo? Me dijo, sí. Lo que tú decidas, yo estoy contigo y tus hijos. Entonces ahí, haz de cuenta, siempre digo, hasta en las conferencias, ¿no? Es como cuando el Rocky está todo, la esposa de Rocky está toda en coma y la fregada, y que no puede ir a entrenar bien y a pelear y no sé qué, y de repente despierta la señora y le dice, gana, win Rocky, win. Y el Rocky se vuelve y dice, no, y se va a entrenar como cabrón y va y le gana al cabrón aquel. Entonces así se siente. Entonces cuando ya sabes que tienes todo, incluyendo el apoyo de tu familia, de tu casa, pues ya no, ese es el bottom, ya no hay más. Estás hasta mero abajo. Entonces de ahí empiezas a progresar hacia arriba, ¿no? Con un plan, una estrategia, etcétera, etcétera. No es fácil, obviamente, pero se sale adelante. De nuevo, no es algo que yo haya logrado solo. Es algo que se logró con un equipo de personas muy comprometidas, muy leales, y también, pues, ¿por qué no? Con la bendición de Dios de más negocio, ¿no? Entonces fueron cosas que se conjugó, y esa fue la manera, y ese es el rol que jugó mi familia en esto. Lo hablo abiertamente ahora. En ese entonces mis hijos estaban mucho más chiquitos. Hoy que ya son más grandes, lo sigo hablando y lo sigo repitiendo, y parezco disco rayado, y lo digo en mis conferencias, y lo digo en mi podcast, y lo digo en el libro, en todos lados, porque quiero que no se nos olvide y porque quiero que más personas lo escuchen. Y he recibido tantos mensajes por LinkedIn, Facebook, mensajes, Instagram, de gente, te puedo decir, de muchos lugares de Latinoamérica, Estados Unidos, que se identifican brutalmente con ese dolor de perder. Se identifica gente que perdió el trabajo después de 25 años de laborar en una empresa. Se identifica gente que metió todo su dinero en la industria del trucking en Estados Unidos y perdió todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una moraleja, o es una historia muy identificable en la que mucha gente se puede espejear, y por eso no me canso de decirla, no me canso de repetirla, porque yo siempre sé que aquí por tu audiencia, yo sé que a alguien le va a llegar y va a decir, si ese cabrón pudo, ¿por qué yo no? Si José pudo salir de 1 millón, yo voy a salir de 100,000 pesos. O yo voy a salir de 1,000,000 de pesos. Yo voy a salir adelante. Yo me espejé en ese proceso. Para mí fue súper importante el leer el libro de Shoe Dog de Phil Knight, la historia de Nike. Y es impresionante. Si no lo han leído, léanlo. La cantidad de caídas en la lona que tuvo Phil Knight durante el proceso de escalamiento de Nike, donde dices, es imposible, es knockout.
no se va a levantar, y se levantaba y se levantaba. Entonces a mí ese libro fue un libro que me ayudó mucho mentalmente para seguir y para darme estamina de seguir levantándome cuando hay días en que no puedo. Hay días en los que es demasiado el peso económico, es demasiado el peso operacional de correr sin dinero, etcétera. Entonces, pues bueno, es ir navegando por esas aguas. José, en este proceso, tú tienes esta situación. Estás en bancarrota, ahora tu familia te apoya, pero ¿cómo le haces? ¿Qué consejo, qué ruta y cómo le haces para que ese proceso llegue a buen término? Depende de nosotros, pero hoy viendo en retrospectiva, ¿cómo seguimos ese proceso? ¿Qué consejo nos das? Uno, de nuevo, regreso a las moralejas de Rocky, como en la de Balboa, cuando ya está viejo Rocky y lo único que le queda para vencer a un rival más joven, pues es, ok, ¿qué habilidades ya no tengo? ¿Qué habilidades tengo hoy? Ok, ya no tengo la rapidez. ¿Qué me queda? Fuerza bruta. Tengo una gran pegada. Entonces, cuando tú estás en esos momentos, tienes que no dejar de mover las piernas. Número uno, no dejar de mover las piernas. Y me refiero a no dejar de mover las piernas es no dejar el negocio tirado. Es decir, si este cliente se está yendo, ahora hago la nota. No, nosotros no nos fuimos a bancarrota. El cliente se fue a bancarrota, claro, pero a nosotros casi nos drena o nos drenó toda la liquidez y casi nos llevó ahí. Pero afortunadamente fuimos como cruzando el río por las piedritas, ¿no? Entonces, es sí ponerle toda la atención que merece a ese caso tan grande para navegarlo, pero también no te olvides de tus empleados, no te olvides de los otros clientes que tienes, no te olvides del poquito cash que tienes, no te olvides de cómo navegar con los bancos, etcétera, cómo renegociar términos para seguirle dando batería a los otros clientes que sí siguen ahí. Y qué estrategia, o sea, es un actuar muy rápido. Eso me refiero con seguir moviendo las piernas y obviamente en esos momentos donde te caes y estás derrotado y quieres cerrar y tirar la toalla, pues tener las habilidades por medio de un libro, por medio de una charla, por medio de un programa como el tuyo, por medio de lo que se deje, viejo. Es agarrar esas herramientas que te ayuden en esa sequía que te deja una sequía mental, espiritual, si tú quieres, y económica, esas gotas de agua que te permitan seguir avanzando, que te permitan seguir en esa lucidez y no perderlo, porque se siente, te debo de decir, yo lo sentí las semanas después del evento. Yo sentía como cuando te dan un golpe con un tubo en la nuca, que te sientes aturdido, sientes que no sabes dónde estás, vas como un zombie actuando. Yo recuerdo incluso la vez que me avisaron eso, era cumpleaños de mis hijos y yo me había comprometido con mi esposa de ir a hacer una discada para los niños que invitó a la casa. Y yo te lo juro, Israel, que yo estaba meneando la cuchara y haciendo la discada que, bueno, ahorita te dijo mi esposa que me encanta cocinar. Yo estaba ahí, pero no estaba ahí. Toda la gente me hablaba y yo los escuchaba como lejos. Yo sentía así como que estaba en una vibración, en algo muy... que es un cóctel, ¿verdad? De miedo, de incertidumbre, o sea, y la gente ni siquiera sabía qué estaba pasando. Incluso ni mi esposa en ese momento. Porque yo acababa de recibir la noticia. Entonces, bueno, pues es salir de eso y llegar, o sea, poder llegar. La verdad me siento muy afortunado poder llegar hasta aquí contigo, hasta el micrófono, pleno, después de X años. Fue el 2017 este asunto, 2018, no recuerdo bien, pero cómo Dios me dio la fortaleza y las habilidades y esos talentos para poder pivotear, seguir, o sea, rescatar eso con la ayuda del equipo y todo esto, pero también qué saco de ahí. Y varias veces he dicho yo, si alguien que sabemos que es imposible
pero que si alguien me diera la oportunidad de volver atrás y me dijeran, José, te voy a cumplir un deseo, vamos a ir al 2017, 18 y tienes la oportunidad de esquivar ese gran golpe, no lo esquivaría, porque ese golpe me ha llevado a ser el José Ochoa que soy hoy, el José Ochoa que puede sentarse aquí contigo a platicar, el José Ochoa que le ha dado esas inspiraciones, si tú quieres, por medio de estas charlas, a mucha gente que se ha inspirado. Entonces creo que vale más todas esas personas, sus futuros y lo que van a generar, salvando su negocio, salvando su familia, salvando sus miles de cosas, a que nomás pudiera yo haber salvado $1 millón. Entonces vale más eso para mí. Sí, yo creo que sí, y eso es un gran principio en el liderazgo, ¿no? Tú te haces de alguna forma a un lado para que otros crezcan, para que otros aprendan, para que otros tengan una curva de aprendizaje más corta. Hablabas acerca de negociación. A nuestra audiencia le encanta hablar y que nos enseñen de negociación. Dentro de ese proceso tenías presiones encima de todo tipo. ¿Qué son las cosas más importantes que aprendiste, que aplicas y que nos puedes traer hoy a la mesa respecto a la negociación? Claro, te puedo comentar una que me queda a mí siempre muy, muy viva en mí, que era cuando estábamos en corte. La mayoría del dinero que debía mi cliente, porque era una compañía que reparaba laptops para Hewlett Packard, entonces a Hewlett Packard le debían mucho dinero, la mayoría, y luego el segundo era yo, y luego ya venían otras personas, otros proveedores de menor monto de dinero. Entonces cuando HP pone como regla a la corte, si a mí no me pagan en full todo lo que me deben, yo ya no les voy a dar negocio al siguiente dueño que venga. Entonces todo el mundo se puso a temblar. Entonces yo dije, ¿por qué una empresa tan grande como HP hay que pagarle todo y a nosotros los chiquitos dejarnos tirados o en el olvido, ¿no? Y probablemente quebrados? Entonces la regla era que todos teníamos que firmar para que HP pagara, o si no, si uno no firmaba, ya no había negocio para los que seguían. Entonces yo dije, no, pues que nos lleven la fregada a todos, incluyendo HP. Entonces yo no firmé, yo dije, yo no voy a firmar. Y eso movió, también visualicé que eso movió a que se hicieran muchas negociaciones. Entonces me habló la empresa que iba a comprar y le pidió a mi abogado una cita aparte de la corte, donde me dijeron, necesitamos que firmes, si no firmas ya no hay negocio y no hay razón de que compremos ese negocio y queremos ese negocio. Le dije, pues lo siento, pero no va a firmar. Entonces, si tú quieres eso, ¿qué me ofreces? Entonces me ofreció pagarme todo el inventario que yo tenía para utilizarlo, darme todos los términos de pago en cash on advance de todo eso y respetarme precios por medio año. Entonces eso fue clave para que pudiéramos sobrevivir, porque nos inyectó liquidez inmediata. Entonces digo, que aprendí ahí, pues, o sea, a quemar tus barcos. Y yo no sabía si iba a funcionar eso o no, pero pues dije, si no hago esto, pues no voy a tener la oportunidad de apalancarme y poder negociar fuerte para este aspecto, ¿no? Entonces, pues bueno, se hizo esa negociación y pues salió bien, ¿no? Afortunadamente salió bien. Pero sí, o sea, aprendes ahora a sentarte a la mesa con los bancos cuando les debes tanto dinero, con tus proveedores, cómo los convences de que sigan confiando en ti. ¿Y cómo los convenciste para que siguieran confiando en ti? Pues haciendo planes de pagos, enseñándoles la historia que teníamos de récord, de nunca haber fallado, y enseñarles y ser vulnerable, de decir, esto me está pasando. No te lo escondo, esto me está pasando, te puede pasar a ti, hoy me está pasando a mí, ¿cómo me ayudas? Ayúdame a salir de esto y yo te ofrezco que cuando yo salga de esto, tú vas a ser un proveedor clave para mí. Y así fue.
Hablas de ser vulnerable. Hablaba con un grupo de empresarios. Estamos en un proceso con un grupo de empresarios y yo les decía, ser vulnerable es un superpoder. ¿Qué piensas de eso? Sin duda, ser vulnerable es abrirte a la honestidad, a la transparencia, y creo que los negocios no pueden funcionar a largo plazo sin esos ingredientes. Pueden funcionar si pones un poker face, ¿verdad? De decir, no, mira, me está pasando, y puedes mentir y mentir con los proveedores, por ejemplo. Pero nunca te va a llevar a buen puerto, porque te vas a cansar de las mentiras. Y aparte te drena mucho estar pensando cuál fue la última mentira que dijiste, ¿no? Entonces, si abres la carpeta y dices, esto es, así pasó, esto soy, y aquí estoy enfrente de ti, ¿cómo le hacemos? Y créeme que te puedo decir que el 90%, 95% de toda mi cartera de proveeduría, todos se sumaron. Todos me dieron la oportunidad. Todos le dieron la oportunidad a mi empresa de hacer pagos. Y ahora, cuando te dan esos pagos, hay que cumplirlos. Y cuando no los puedes cumplir, en avanzada hay que decirle, te prometí esto, pero no estoy pudiendo llegar a esto. ¿Podemos hacer esto? Adelante. Entonces, tener la honorabilidad, la ética de trabajo, la ética de cumplimiento. Entonces, creo que es la única ecuación que te permite hacer negocios a largo plazo. Ser vulnerable, ¿no? Con todos, con los empleados, y decir, así es la situación y esto es, ser con tu familia, ser transparente, ¿no? O sea, porque también, pues lo bien lo puedes ocultar a tus proveedores, a tu familia, a tus empleados, pero creo que nunca jamás te lleva a buen puerto eso, el dejar de ser transparente. Entonces, ser vulnerable, pues te ayuda. O sea, creo que te da la oportunidad de crecer y de mejorar, el ser vulnerable. Porque si tú no lo aceptas, si tú no eres vulnerable, pues no hay cómo crecer, porque lo estás ocultando. No lo estás dejando que abra la flor. Totalmente de acuerdo. Y con este proceso que estamos de conversación, hay una crisis, se muestra la vulnerabilidad, pero todos los días el líder, el empresario, el emprendedor, el papá, la mamá, todo mundo estamos tomando decisiones. Se dice que el CEO toma más de... no voy a mentir, ¿no? Estaba estudiando el dato el domingo y ahorita se me fue, pero son miles de decisiones por día. De esas miles son desde me levanto por este lado, me levanto por este lado, me pongo, no me pongo, no, de ese tipo, de todo tipo de decisiones. Pero se reduce el tipo de decisiones en que son las que van a ir moldeando o las que van a ir dando el rumbo del negocio, de la empresa, de la familia, de las cosas que verdaderamente importan. En el caso de José Ochoa, ¿cómo le haces? ¿Qué preguntas te haces para tomar las mejores decisiones? He aprendido a quitar ese ruido de tener tantas opciones. Incluso te puedo decir, empezando por mi ropa. O sea, trato de no tener muchas opciones de ropa. Siempre uso X playeras de un color, bla, 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 porque me evita drenar mi creatividad o mi tiempo con eso, ¿no? Lo otro, de 20 decisiones que debo de tomar en la empresa o en los proyectos que traigan el día, me enfoco en cuáles son las 2 o 3 máximo que sí van a mover la aguja y que no son ruido. O sea, cuál el día de hoy que me venga a la cama de nuevo y me acueste, ¿cómo se ve ganar? ¿Cómo se vio ganar? ¿Que sucediera qué? ¿Qué tuvo que suceder? Pues que este cliente yo le mandara este paquete, que con esta persona que trabaja conmigo yo tuviera esta conversación y que sucediera esta otra cosa. Ok, si esas 3 suceden, yo gané en el día. Lo demás no me importa. ¿Cómo haces para abordar a una persona donde ya estás en el estacionamiento y, oiga, quería nada más que me resuelva, y es una decisión y puede ser una decisión importante? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo le dices? O sea, lo más fácil es decir, no, espérame, ¿no? Pero a veces el colaborador no está en la misma sintonía, pero ¿cómo le haces para que siga siendo parte del equipo, que se siga sintiendo parte del equipo y hacerle saber que su pregunta es importante?
A mí en lo personal me gusta siempre darle el tiempo a a la persona que me aborde, pero siempre tengo la conciencia. Entonces, de nuevo, soy vulnerable y transparente y le digo, tengo esto, tengo 3 minutos para ti. ¿Qué es lo que me quieres decir? Ah, pues rápido, ve al grano, dime qué quieres. Esto, sin hacerlo sentir mal. Y luego lo abordo, lo veo, lo dejo ir y muy seguido revisito cuando ya tengo el tiempo. Es decir, o le mando un mensaje a la persona, o le mando un correo, o le hago una llamada y le digo, ahora tengo el tiempo, ya pensé lo que me dijiste, hablemos de esto. Revisito. No puede ser no el mismo día, pero 2, 3 días, pero sí me gusta ser extremadamente detallista con las personas que colaboran conmigo o las personas que me importan en la vida. Si alguien me dijo que tenía que llevar algo en su familia y que se fue y todo, por alguna razón siempre me viene a la mente al fin del día o algo y siempre vuelvo a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Lo lograste? Esto. Entonces es una cualidad, digamos, que tengo y así es como me gusta abordarlo, porque también yo he sido esa persona. Claro. Yo he sido esa persona que aborda a alguien en el estacionamiento y pues bueno, y creo que todos merecemos ese tiempo y pues bueno, no digo que el 100% de las veces acierto, pero sí trato de ser asertivo con eso. Tú eres una persona y estamos hablando de relaciones interpersonales y eres alguien que ha podido conectar con gente de talla internacional, gente que ha dejado legado en distintas pues áreas del mundo y llegaste a conectar, a conocer al fundador de Reebok. ¿Cómo le haces para llegar a estas personas y que te den su tiempo y sin que eso parezca una relación transaccional? Pues con la pregunta que me hiciste, ser vulnerable y ser transparente y ser honesto. Así es como logré llegar yo con esta persona y siendo muy curioso. Es decir, como es curioso, alguien me invita en la pandemia a pertenecer a un grupo de fundadores de empresas, en un grupo que le llaman The One Golden Nugget, que está basado en Inglaterra. Y alguien, por una conversación honesta, transparente, de corazón, alguien que estaba en Suecia o algo así, era un latino, me escucha y me dice, tú deberías de estar en ese grupo. ¿En cuál grupo? Y bueno, pues total, voy a ir con ellos, me hacen una entrevista, me aceptan, es por invitación nada más, me aceptaron, entré y ya en las juntas que teníamos mensuales, pues yo veo en un recuadrito era gente de todo el mundo. Había ejecutivos de Starbucks, de gente que había creado empresas, otros de Starbucks, o sea, mucha gente. Y veo en un recuadrito una persona que era notablemente mayor a los demás, una persona ya en sus 80s, y que decía Founder of Reebok. Y caray. Entonces a mí me encantan los tenis, ¿no? Los sneakers. Y ya pregunté offline a una de las personas, le dije, oye, ¿ese señor es el fundador de Reebok? Y dijo, sí, él es el fundador de Reebok. Entonces empecé a como tener una interacción con él natural. Nos empezamos a caer bien. Y llega una oportunidad donde en el 2021 yo tengo la oportunidad de contratarlo para que nos cuente la historia de Reebok, de cómo creó Reebok y cómo lo escaló por medio de Zoom, porque se usaba Zoom en ese entonces. Entonces lo contrato para amigos, clientes y familia que se quisieran conectar y a partir de ahí conectamos y me toca, ese mismo año me toca por trabajo viajar a Europa con mi esposa. Termino mi trabajo, nunca había ido a Europa, me quedo 2 semanas allá. Y él vivía cerca de París. Entonces acordamos, ellos nos invitan a cenar en París, a un restaurante ahí, y ahí nos conocemos ya en persona, su esposa, mi esposa, él y yo. Y pues entre muchas copas ahí nos hicimos buenos amigos y a partir de ahí conectamos. Él me regala su libro que es Shoemaker, la historia de Reebok, y yo me lo chuto de París al Paso en el viaje.
haz de cuenta que me movió todas las fibras, que me movió el de Shoe Dog de Phil Knight, que me había ayudado muchísimo. Entonces yo le propongo, sin ningún interés, que publiquemos su libro en español. Y él se saca donde dice, wow, en español, me encantaría. Ok, pues vamos a arreglarlo. Y yo los pongo en contacto, hago que firme un contrato o lo pongo para que firme un contrato con una empresa de Ciudad de México. Lanzan y cuando lanzan él me invita a la rueda de prensa en Ciudad de México del lanzamiento con ESPN, Forbes, todo este rollo. Y ahí pues embonamos más aún, porque ya estás ahí en la intimidad uno a uno, claro, en la noche, cenando, todo. Y ahí nos fuimos haciendo muy buenos amigos. Después me invitó a su cumpleaños 88 en Florida, su esposa, una fiesta sorpresa, estuve ahí. Ahí grabé mi primer episodio del podcast con él. Y así hemos tenido, y después lo vi con mi familia en Londres, y así. Entonces, ese ha sido, pero yo no le pedí nada, sino fue valor, ¿sí? O sea, hubo la oportunidad de contratarlo, lo contraté. Sí, tú llevaste a la mesa. Claro, hubo la oportunidad él no me pidió, ni yo cobré un centavo ni nada por nada del valor que agregué, de conectarlo, todo fue de puro corazón. Y eso me dio que él pues firmara el prólogo de mi libro, escribiera el prólogo para mi libro, que hiciera un endorsement para mi masterclass, etcétera. Es esa ¿cómo se llama? Pues esa bondad de dos vías, ¿no? Claro. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste o que has aprendido en esta relación con Joe Foster? A involucrar a la familia, porque él, algo que le duele, le sigue doliendo mucho, y lo puedes leer en el libro, es que cuando él estaba en su pináculo más alto de Reebok, pues en ese entonces no había celulares, no había nada de eso. Él agarraba un bonche de traveler checks, se subía a un avión privado y se iba por toda Asia a desarrollar proveedores, porque necesitaban producir más para el mercado americano. Entonces, en ese tiempo, pues él perdió su matrimonio porque él era un desconocido ya para su familia. Duraba meses afuera y cuando regresaba, pues habían pasado muchas cosas. Entre esas cosas que suceden, su hija le da cáncer. Él tiene 2 hijos, un hombre y una mujer, y la muchacha le da cáncer en la sangre, leucemia, y se pone muy mala. Él para de hacer todo esto que hacía, se está con ella, y cuando se ve que ya ella mejoró y que iba saliendo adelante, él reinicia labores, y estando en Japón en una reunión de negocios, le llaman a la sala de ahí y le avisan que su hija acaba de morir. Entonces dice, José, me sentí la peor basura del mundo, porque ya había logrado todo. Ya era un monstruo, o sea, era simplemente mi pasión por seguir en esta dinámica. Entonces yo veía a los japoneses, José, y me sentí una basura. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? ¿Por qué estoy aquí? Me levanté, me fui, y ahí es donde él decide vender sus acciones de Reebok y se queda nada más como embajador. Entonces cuando él me ve, pues me ve con mi esposa, y luego después me ve con mi esposa y mis hijos, y entonces estos navegares, como tú me ves ahorita con mi esposa. Entonces me dice, cómo me encanta ver que siempre estás acompañado de tu familia, de tu esposa y todo, porque eso es un error garrafal que yo cometí. Wow. Entonces eso es vulnerabilidad. Eso, ajá. Entonces eso, y también pues ahora sí que está moviendo las piernas, ¿no? Porque también él en su último intento por crear Reebok es cuando se topa por segunda vez al que se convirtió, al igual que él, en su socio en Reebok para Estados Unidos y Latinoamérica, y que realmente hizo un boom en Reebok y lo convirtió en lo que era. Es eso. Y también una gran lección que él me dejó es: nunca dejes de hacer networking, porque nunca sabes en qué lugar y en qué momento vas a conocer a la persona que te va a llevar al lugar que siempre soñaste. Wow, qué gran verdad. Uh-huh. Qué gran verdad. Y nunca se me olvida. Entonces, porque él me decía, veo como que tú siempre dices que sí. Hay esto, cuesta trabajo ir, cuesta trabajo estar, pero ahí estás. Y es cierto, o sea, realmente,
¿Por qué lo conocí yo a él? Porque yo dije que sí a una invitación, a una curiosidad, y hice el esfuerzo de estar con ellos y etcétera, y eso me llevó a conectar con él. Y así, o sea, la vida es maravillosa en términos de conexiones. En mi último episodio de mi podcast, que salió recientemente, entrevisté a esta persona que se llama Cipri Quintas, es un español, un madrileño, y él es especialista en networking. Tiene un libro de networking y él dice eso, o sea, dice es inteligencia interrelacional. Yo soy experto en inteligencia interrelacional, es lo que dice él. Y sí, es brutal. Dice, el networking, José, te cambia la vida. Es un superpoder que si lo dominas, te puede llevar a donde no te imaginas. Wow. Quiero que vayamos al tema del podcast, porque bueno, queremos hablar del podcast y queremos hablar del libro y queremos hablar de muchas cosas, ¿verdad? pero tenemos el tiempo que obviamente en tu proceso de darte permiso, como decías hace ratito, empiezas a hacer este podcast y ¿qué es como esas cosas importantes para ti que le preguntas a la gente que entrevistas? Súbete al ring es un podcast acá también en la frontera. Pero ¿cómo le haces para preguntar a la gente? O sea, ¿en qué te basas para hacerle preguntas a tus invitados? En mi interés auténtico en la persona, es decir, quiero aprender qué te tumbó a ti, por qué te tumbó, cuándo te tumbó y cuando estabas en la lona, cómo lograste pararte de ello y qué aprendiste, qué estableciste en tu vida a partir de ese evento. Entonces, tenemos cerca de 98 episodios grabados. Entonces, imagínate, son 98 individuos, personas, mujeres, hombres, que si no fuera por esa plataforma, a lo mejor nunca hubiera o no hubiera tenido la oportunidad en esa velocidad de sentarme con ellos. Podría haberme sentado con uno que otro, pero no a que me regalara 1 hora y media, 2 horas en una intimidad uno a uno, una vulnerabilidad donde ambos lloramos, ambos nos duele, ambos nos espejeamos. Y he tenido gente, inversionistas, atletas, empresarios muy exitosos. He tenido pues mucha gente extraordinaria. El podcast se llama Súbete al Ring, campeones de la vida y de los negocios, donde aprendemos de las caídas, ¿verdad? En la lona y cómo nos levantamos de ello. Entonces ese es el foco principal. Entonces, para mí haber tenido el podcast me ha hecho una persona más sabia y más completa y más acertada como empresario, como individuo, como papá, como esposo. ¿Por qué? Porque he aprendido las cosas de todas esas personas, las historias, y aparte pues me quedo con el contacto de ellos. Y entonces, y ellos se quedan con el mío, ¿sí? Entonces, mi objetivo es que al terminar esa sesión de 1 hora y media, 2 horas, dejarle la mayor huella posible a esa persona, ser un vehículo para que suelte todo lo que no se había atrevido a soltar probablemente, y que me deje también a mí todo lo que queriendo y no queriendo me está dejando a mí también y a la audiencia obviamente de rebote. Entonces por ahí cuando yo lancé mi libro en el 2022, las personas que me ayudaron a publicar me dijeron: José, estás a punto de entrar a un mundo de autores y el ser autor te va a llevar a habitaciones y conversaciones que tu negocio jamás te va a poder llevar. Y hoy que hago el podcast, estoy 100% seguro que el podcast me ha llevado a conversaciones y habitaciones que ni el libro ni mi negocio me han podido llevar. ¿A eso te refieres cuando dices démonos permiso de vivir distintas vidas? Exacto. Entonces yo jamás me hubiera imaginado estar en un micrófono con audífonos, siendo creador de contenido, haciendo un podcast, metiéndome a todo esto cuando vengo de un
mundo de logística, de trailers, de empaque, de industria, de manufactura, de todo esto, no hace sentido, es contraintuitivo. Es contraintuitivo estar en un mundo creativo, en un mundo, si tú quieres, hasta de farándula, de speaker, etcétera, pero es bien divertido. Y lo más cabrón es que te das cuenta que uno nutre al otro bien fuerte. Te puedo decir, Israel, que mi negocio ha florecido exponencialmente más a raíz de toda esta creatividad que yo le he inyectado y de toda esa sinergia y de todas esas conexiones nuevas que llevan para acá y luego de aquí las llevamos para allá. Entonces ha sido buenísimo. O sea, ha sido algo que me ha llenado, que me llena. Hoy, ¿qué le recomiendas a un empresario que se siente estancado? Hoy ese empresario está estancado, está ahí, no puede avanzar. No todos vamos a poner un podcast, porque fácil no está. No. pero ¿qué le recomiendas? ¿Qué consejo le das? Primero, la introspección. Si estás, puedes estar estancado sin dolor o estar estancado con dolor. Si estás estancado y no sales de ahí, pero pues estás bien, ahí estás nadando de pechito y te gusta, estás ahí, no vas a salir de ahí. No. Pero si estás estancado y tienes dolor y tienes frustración, ábrele la puerta a una introspección, a saber qué quieres. Yo les recomiendo muchísimo trabajar en marca personal. Ahora, no es para todo el mundo, no todas las personas, sino si te gusta y te apasiona y te lleva y te sientes cómodo, dale. Si tú no lo quieres hacer, pues a lo mejor otra persona lo haga, pero pues date el permiso. No sé, si eres de refaccionaria, si eres restaurantero, pues date la oportunidad de explorar otras cosas. Si sientes, es que se siente eso. Es algo que sientes. Porque también debo reconocer que conozco muchos empresarios que están estúpidamente cómodos y contentos en su emprendimiento. Y el restaurantero y ahí está bien, déjalo. Al final de todo es que te hace feliz. Porque también si te forzas a crear contenido, a hacer algo, pero o sea, te hace miserable la vida, pues no. Entonces inténtalo. Y si por ahí empiezas a sentir esa cosquita que sola te habla ese fuego, dale por ahí. O sea, pero date la oportunidad de cambiarte la cachucha, de ser otra persona, de no sé, o sea, tantas cosas, y hay tantas historias tan inspiradoras en el mundo de gente que se atreve a cambiar de tierra, a cambiar de ciudad, a irte. O sea, si no te llena tu ciudad, vete, güey. Vete de tu ciudad, atrévete. Ten los cojones de moverte, de irte a otro lado. Prueba fortuna en otro lado, en otro aire, en otra escenografía. Porque sería bien miserable que te mueras ahí. Que te mueras ahí y siempre, no, pues es que está bien difícil y todo. Y odiando la ciudad donde estás. Y ahí te van a enterrar. Vete, atrévete o muévete de círculos. Si ya no te gustan tus amistades, si te drenan, si te sientes pesado ahí, ya drenado, muévete, atrévete a incomodarte, a que la gente te vea mal, atrévete a que la gente te critique. Imagínate tú a lo que yo me expuse desde mi comodidad de mi oficina y mis empleados y todo este rollo. O sea, ¿qué necesidad hay de ponerte frente a una cámara? Que te vean la panza, los cachetes y que la gente diga, ay, este pinche gordo y esto y lo otro. No me importa. ¿Y cómo le haces para que no te importe? Estar cómodo conmigo mismo. Estar cómodo. No estoy satisfecho. Digamos ay, no, pues quiere decir que soy gordo a gusto. No, pero disfruto también mi etapa. Disfruto mi etapa de darme gusto, etcétera. Y la verdad, me enfoco más en el valor. Hay gente que me ha puesto comentarios de qué mal sonido en este episodio, o qué mal, cómo te ves cachetón aquí, o cómo esto y todo. Pero sabes, yo les respondo, si realmente fueras la persona correcta para estar viendo este material,
eso sería completamente transparente. Estarías pelando la oreja o pelando el ojo en qué es lo que dijo y regresarle para ver exactamente qué dijo la persona. Entonces son personas que se fijan en, ay, que tenía el celular y que tenía el café. O sea, es small talk eso. O sea, ¿cuál es el valor? Entonces no es para todos. Entonces yo me siento cómodo conmigo mismo. Me siento cómodo frente a la cámara. He aprendido a sentirme cómodo y a que no, sinceramente no me interesa absolutamente nada. Y por ahí escuchaba yo a Deion Sanders hace unos meses atrás, cuando en una conferencia, no sé si sabes que es coach de un equipo de colegial de Denver y ha sido muy exitoso de repente como coach. Entonces tuvo, creo que, unas malas cosas por ahí, de unas malas jugadas, malos resultados, y ya ves que hacen conferencia de prensa al final y alguien le criticaba muchas cosas y le decía muchas cosas. Y él voltea y le dice, sinceramente no me interesa lo que tú o ustedes piensen de mí. Tú no me hiciste a mí, me hizo Dios. Entonces, si Dios, que es el que me hizo, me permite ser así, me permite equivocarme, ¿tú crees que me va a importar lo que tú dices de mí? La perspectiva que tú tienes no me interesa. Yo soy más grande que eso, ¿verdad? Porque estoy bien con el que me creo a mí. Entonces, de cierta manera me siento así. No me interesa porque nadie de ellos paga nada para mí. Nadie de ellos me da trabajo. Nadie de ellos cuida a mi familia. Nadie de ellos me ayuda en el podcast. Entonces, todo ese trabajo viene de nosotros, del esfuerzo. Y esa persona, o escuchaba también hoy en la mañana, ninguna persona que sea exitosamente económica jamás va a criticar a una persona que aún no ha llegado a hacerlo, ¿sí? Ninguna persona que sea extremadamente, o que sea fit, que esté en una buena forma, jamás va a criticar a una persona que no lo está, pero que lo está intentando o que está poniendo de su parte para hacerlo. Entonces, quien te critica siempre son las personas que no lo han logrado, que están que no han logrado. Entonces, que te duela cuando alguien en el que tú podrías cambiarle el lugar te critica o te da una opinión. Ahí sí. Pero mientras, pues no. Y tú sabes que el 99% de esas críticas vienen de personas que, digamos, han logrado menos cosas que tú. Sí, la verdad es que exponerte al principio no es fácil. No. Después no sé si te acostumbras o es parte de la dinámica, pero una realidad es que te hace fuerte. Te hace fuerte. José, ¿qué estás haciendo hoy que está moviendo la aguja de tu empresa, de tu vida? Pues bueno, primeramente en el aspecto personal, pues estoy tratando de tener mejor relación con mi familia, ¿verdad? De escuchar más, de ser mejor, etcétera. Es difícil, pero lo intento. Y en mi podcast pues estoy trabajando mucho, redoblando esfuerzos, aprendiendo mucho de muchas cosas de YouTube, de rúbricas, de tener consultores de mi lado, en mi lado de la compañía de logística y de empaque también. Estamos redoblando esfuerzos con inteligencia artificial, con mayor servicio, y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy para mejorar todos mis proyectos y en mi vida personal también. He tratado de tener una mejor vida espiritual también, sin ser tan, digamos, religioso, pero también eso me ha ayudado. Fíjate que dices sin ser tan religioso. Últimamente he escuchado mucho, y creo que por mucho tiempo hablamos de espiritualidad y decimos sin ser religioso, pero digo, me estoy haciendo una conversación, ¿verdad? Ahorita. Ajá. Pero no es para entrar en la conversación qué es ser religioso o qué no es ser religioso, pero sí qué profundo, y tu esposa lo decía hace rato, el tema espiritual. ¿Cómo manejas tu tema espiritual? Porque somos seres espirituales. Nos guste, no nos guste, creamos, no creamos, como sea, somos seres sintientes. Claro. Y eso tiene que ver con nuestro espíritu y somos seres espirituales. ¿Cómo manejas tu espiritualidad? Creo que con la edad
a mí me ha dado más conciencia de completamente saber y aceptar, que siempre lo he hecho, pero ahora de una manera más fuerte, pues de aceptar que, pues la verdad que soy el resultado de todas las oportunidades y retos que Dios ha puesto en mi camino. Creo en Dios, digo lo de la religión porque no soy una persona que está en misa cada domingo, cada semana. Intento ir a acompañar a mi esposa sí es más así, pero trato de aprender mucho. Leo los evangelios diariamente, me gusta analizarlos, me gusta aplicarlos en charlas de negocios. Cuéntanos algo que has aprendido en los evangelios y que lo estás aplicando en un negocio. Lo de los talentos que te comentaba, por ejemplo, hace rato, donde me siento, o sea, siento esa del evangelio donde esta persona le entrega un ejidario, no sé qué es, le entrega a sus sirvientes porque él va a emprender un viaje y les entrega los talentos, que son esas monedas de oro, ¿no? Entonces nos deja ver, o sea, tiene muchísimas lecciones de negocios y ahí, pues bueno, ahí la persona a la que le confías, a 3 les confías la responsabilidad y siempre hay el que está temeroso o el que está limitado o el que está apasionado por generar más, ¿no? En todos los aspectos, no nada más en el económico. Entonces, hay cada evangelio como que encuentras una lección que te da, que te refleja ese momento. Entonces, pues he estado de cierta manera más cerca de Dios, más consciente de Él, más agradecido de Él. Y te puedo decir, por ejemplo, el día de hoy fue un gran día para mí en negocios y donde mi gente pues no se cansa de decirme, José, ¿cómo estamos bendecidos? Porque te juro que llegan los proyectos no sin esperarlos, si los esperamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Pienso que el dar nuestro mejor esfuerzo para el proyecto al que estás sirviendo, ese es tu trabajo y es tu tiempo y es tu hora. Después de ahí, ya no es tu tiempo ni tu hora, ya es la hora de Dios. Si Dios cree que es para ti o sabe que es para ti, te lo va a dar. Si no, no era para ti. Pero tú tuviste que haber llegado hasta la última milla, hasta la última pulgada, en tu tiempo que te toca tu cancha, dar lo mejor, dar todo lo mejor de ti, y a partir de ahí ya no es tuyo, ya es de Dios. Pero qué profundo y a veces sí que complicado, pero hay que ser muy conscientes y muy intencionales para saber hasta dónde está tu límite, hasta dónde es tu espacio, tu tiempo. ¿Cómo identificas eso? Cuando anteriormente yo no entendía eso, entonces terminaba mi hora de mi trabajo, o sea, mi hora me refiero, ok, este es tu tiempo y tu forma de entregar lo mejor de ti para el proyecto y ya dejarlo ahí. Ya lo pusiste en las manos del cliente. Ya él decide si sí o no. Entonces para mí yo era agonizante, ¿no? ¿Qué diría? ¿Qué pensaría? ¿Qué esto? Le hablaré, le digo, le mando el correo. Y entonces aprendí después con la sabiduría y con la espiritualidad de decir, hasta aquí, viejo, llegué yo. Next, lo que sigue. Y de aquí para allá, Dios, yo confío en que si es mío, Dios me lo va a tener a mí ahí, ¿sí? Y aprendí también a la siguiente jugada, como en el básquetbol. Me encanta el básquetbol. Entonces, los mejores jugadores, las superestrellas, cuando tiran para una canasta o hacen un layout o están ahí y fallan, no se quedan lamentándose. Simplemente se borra y la que sigue. Entonces siempre están a la siguiente, y así es como logran pasar esto, porque el que se queda lamentándose ahí, chin, la erré y era el del gane y era esto, igual en los negocios y en los proyectos, ¿sí? Si te quedas ahí y estás lamentándote, es agonizante. Tienes que entender que hay un poder superior que te lo va a otorgar o no, de acuerdo a si era bueno o no para ti. Y obviamente, primero tuviste que haber puesto tu mejor esfuerzo y tus talentos al servicio de ese proyecto y hasta ahí llegaste. La espiritualidad no exime tu responsabilidad. No, para nada. Al contrario, creo que
la exige, porque no puedes ser un perezoso esperando la bondad de Dios, la bondad del universo, ¿no? Tienes que haber dado todo y entonces tranquilamente pasas a lo que sigue y si va a llegar, bienvenido. Y me ha pasado. He tenido ese actuar de tiempo atrás hasta la fecha y no sabes cómo me ha funcionado. Para dejar de estar viviendo en esa agonía, en esa zozobra y dejarlo en las manos de quien es y seguir haciendo mi responsabilidad al que sigue. Y eso te permite estar presente en lo que estás haciendo. Uh-huh. Eso te permite estar presente en tu negocio, eso te permite estar presente en tu familia, eso te permite estar presente con los clientes que sí estás atendiendo. Correcto. Entonces, has traído consejos prácticos para nosotros aquí en Expo Liderazgo. ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar el día de hoy? ¿Qué nos dejas para como cierre en Expo Liderazgo? Que se den permiso de ir por cosas diferentes, que no te dé miedo, y que también hay algo que me gusta mucho, es que nunca pongas el poder de tus decisiones en manos de alguien más, porque eso es extremadamente doloroso, cuando tú tienes que poner el poder de tu decisión personal en manos de alguien más, para que ese alguien, es decir, que tu desempeño o tus resultados personales o de negocios, cuando tú diste lo máximo, dependan de alguien más. Por ejemplo, si estás en una sociedad o algo, en que esa persona tenga que decir sí o tenga que decir no, o tenga que aprobar o estar en tiempo y forma a como tú lo diste, es extremadamente doloroso. Entonces, trata siempre y evita al máximo en la vida personal y en la de negocios, darle el poder de tu decisión y de tus resultados a alguien más. Buenísimo. Pues de esta manera llegamos al fin de esta grata conversación con José Ochoa de Súbete al Ring, y pronto nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir construyendo. Gracias por estar aquí, por ser parte de Expo Liderazgo. No, gracias a ustedes por tenerme aquí. Muchas felicidades por este gran proyecto de Expo Liderazgo, que pues le das la ventana a muchos de escuchar y a muchos de expresarse. Y les agradezco muchísimo. Y juntos aprendemos y juntos crecemos. Gracias por estar aquí. Y esto no sería posible sin el equipo Uriel, que le pone todo el sabor y pasión para que esto funcione. Así que de esta manera llegamos a el fin de este gran episodio de Expo Liderazgo, el podcast. Te invito por favor a que te unas a nuestro canal de YouTube y sé parte de las miles de personas que ya están suscritos. Recuerda que es fácil, es rápido, es gratis y va a traer muchas herramientas prácticas para tu vida, para tus negocios, para tu crecimiento personal y profesional. Así que aquí nos seguimos viendo y escuchando en Expo Liderazgo, el podcast. Yo soy Israel García y te mando un fuerte abrazo.